Y yo creo que esto nos hace sentir muy próximos de los países y de los pueblos, ¿no?, de esta región que trabajan para unirse más. En tiempos de pandemia en el SICA, seguimos buscando y profundizando la relación con socios como España para la recuperación y reactivación de la región, para el acceso a la vacuna y la negociación de insumos médicos. En SICA al aire, conoceremos junto a Cristina Gallac, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, muchos de los esfuerzos compartidos y lo que significan en la vida de la gente. ¿De qué va todo esto de la cooperación? ¿Qué tiene que ver con la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas allá afuera? ¿Cuál ha sido el aporte y la contribución de España en los últimos 20 años a la región centroamericana? De todo esto y más conversaremos en SICA al aire. Tenemos entonces una cita el martes 13 de abril a las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Les esperamos. Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes para quienes nos están acompañando desde Europa. Bienvenidos a esta primera clase del curso de Derecho y Diplomacia Espacial, organizado en forma conjunta por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, a quienes tengo el gusto de representar como secretaria técnico-científica, y el Sistema de la Integración Centroamericana, a quien agradezco nuevamente por haber hecho posible este curso que para nosotros es tan importante y tan simbólico. Es mi placer en el día de hoy darles la bienvenida y agradecerles una vez más a la doctora Marta Gallero del Uruguay, quien va a estar dando la primera clase de este curso, y a la doctora Tatiana Viana de Brasil, pero aquí en Italia con nosotros, quien va a estar dando la lección del día jueves. Les cuento que la doctora Marta Gallero es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, con el título de doctora en Diplomacia. Realizó el curso extracurricular en Derecho Aeronáutico y Espacial en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Entre 2011 y 2009, entre 2009 y 2011, fue jefa de la asesoría del Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico Espacial de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. Es directora honoraria del SIDAE, de dicho centro, desde 2019. Participó en las comisiones de investigación del SIDAE que tuvieron a su cargo el estudio de la legislación aeronáutica y espacial nacional e internacional, con el objeto de aprobarlas o modificarlas. Integró el cuerpo docente que dictó el curso de posgrado en Derecho Aeronáutico y Espacial en la Facultad de Derecho en 2007, en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Es editora de la revista anual del SIDAE. Ha participado como relatora y correlatora en diversas jornadas y seminarios nacionales e internacionales. Es autora y coautora de muchísimos trabajos en temas aeroespaciales, coordinadora de la Comisión de Derecho Espacial de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, ALADA, miembro del International Institute of Space Law de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, de la Academia de Historia Aeronáutica de Uruguay, directora internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio, directora nacional del Punto Nacional de Contacto de RELAC Espacio, juez de la Jornada Latinoamericana de la Manfred Lach Space Law Moot Court Competition e integrante de la Comisión de Asuntos Espaciales de la Fuerza Aérea Uruguaya. Con todo esto se imaginarán que para nosotros como ILA es un honor y un orgullo tener a la doctora Marta Gallero abriendo este curso. Doctora Gallero, le agradecemos nuevamente en nombre de toda la Organización Internacional Italo-Latinoamericana. Y antes de pasarle la palabra y de hacer una breve referencia a cómo se va a desarrollar el curso, quiero darle la bienvenida también a mi amiga y a mi colega de trabajo, Tatiana Viana. La doctora Viana obtuvo su PhD en Derecho Público Comparado e Internacional de la Universidad Sapienza de Roma, con una tesis sobre el sistema de registración de las actividades espaciales y su coordinación. La doctora Tatiana Viana, para quienes estuvieron con nosotros el jueves,
tuvo como tutor en su PhD al profesor Sergio Marquicio, así que se imaginarán que viene con un conocimiento y una cantidad de información súper interesante también para compartir. Antes de esto, antes de su PhD, realizó el máster en Instituciones y Políticas Espaciales en la Sociedad Italiana para las Organizaciones Internacionales, SIOI, y el máster en Metodología de las Organizaciones de las Naciones Unidas en la Universidad de Roma III. Está laureada en Derecho de la Universidad de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, con un curso de especialización en Derecho Internacional, Público y Privado en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Actualmente tengo el gusto de trabajar con ella. Ella es consultora externa para temas espaciales en la ILA. Gracias al trabajo de Tatiana, estamos realizando un servicio de consultoría espacial para los 21 países miembros de la ILA, que nos está dando muchísimas satisfacciones. Además, es consultora en la Agencia Espacial Brasilera y en la Embajada Brasilera en Viena, sobre todo en lo que respecta a la misión ante UNCOPUOS de Naciones Unidas, así como de pequeñas y medianas empresas aeroespaciales y de ONGs. Fue coordinadora general del Consulado de Brasil en Roma, donde también brindó asistencia legal y consular a ciudadanos brasileros. Y como verán, ambas profesionales tienen más que credenciales para estar aquí colaborando, compartiendo sus conocimientos con nosotros. En cuanto al curso, como habrán visto en el programa, va a estar está organizado en 4 jornadas. La del día de hoy, a cargo de la doctora Gallero, igual que la de mañana. Hoy el tema es una introducción al derecho espacial. Mañana el tema es el derecho espacial frente al desarrollo actual de las actividades espaciales. Miércoles descansamos. El jueves la doctora Tatiana Viana nos brindará una jornada sobre desafíos del ordenamiento espacial vigente. Y el viernes, como cierre, vamos a contar con la presencia, con la participación de la doctora Yukiko Okumura del UNOSA, de la Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Espaciales, y del ingeniero Enrique Carlos Alvarado, fundador y actual coordinador de la Comisión Aeroespacial del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Habiendo dicho todo esto y esperando no haberlos aburrido demasiado, los dejo en manos de la persona a quien quieren escuchar todos, la doctora Marta Gallero. Bienvenida, doctora Marta. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, por esta presentación. Es un gusto realmente estar participando en este curso y agradezco primero que nada a la ILA y al SICA también, porque nos permite llevar este curso a esos países. Así que también, por supuesto, a las autoridades de la ILA, y compartir este curso con la doctora Tatiana, con la que me une una cierta amistad y tengo un gran aprecio y admiro mucho sus conocimientos. Así que será un gusto poder compartir con ustedes algunos de los temas que tú anunciaste en la clase de hoy. Antes de empezar con las primeras apreciaciones sobre estos temas, quería recordar que justamente hoy es un día muy especial para la cuestión espacial, para el espacio, porque hoy se está cumpliendo 60 años del primer vuelo de un hombre al espacio, de Yuri Gagarin, justamente el 12 de abril de 1961. Así que estamos comenzando también ya con una conmemoración muy importante. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a compartir algunas imágenes con ustedes. ¿Permiten? Ahí está, bien. Como les decía, Florencia, y quiero al respecto decir que, bueno, ya tuvieron ustedes la presentación del tema por el profesor Marquicio, que dio una conferencia estupenda sobre todo lo referido al derecho espacial, a su concepto, a su desarrollo y a todas las cuestiones actuales que se presentan. En esta presentación que haré el día de hoy va a ser un poco basado en eso,
quizá ampliando un poco más todo lo que se tiene que ver con esos temas que tienen que ver con el derecho espacial. Digamos entonces que cómo surge toda la cuestión del estudio del espacio, el derecho espacial, en fin. Luego de los desarrollos que el hombre tuvo en el espacio aéreo, donde después de eso, digamos, se lanzó a conquistar la última frontera, que era el espacio ultraterrestre. Un ámbito que había despertado el interés de toda la humanidad desde los inicios prehistóricos. En 1957, más concretamente el 4 de octubre de esa fecha, los rusos lanzan el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, dando así comienzo a la llamada era espacial. Es decir, se dio comienzo a una nueva época, una nueva era en la humanidad. En los inicios de esta era espacial, el interés del hombre que llegó al espacio estuvo vinculado más bien a cuestiones militares. Recordemos que estábamos en una época que había terminado la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos había tenido una gran capacidad, sobre todo en las cuestiones militares, una gran capacidad militar. Se inicia entonces lo que se llama la carrera espacial. La carrera espacial que provocó el rápido desarrollo de las actividades espaciales que tuvieron en un principio fines fundamentalmente militares. Pero luego se fueron desarrollando otro tipo de actividades que tenían más bien, apuntaban a satisfacer las necesidades del hombre en la Tierra, no tanto en el espacio. Y así que se realizaban actividades de teleobservación, telecomunicaciones, en fin, todo ese cúmulo de aplicaciones que son tan útiles para la vida nuestra en la Tierra. Pero frente a esta situación, frente a estas dos potencias que se trataban de tener supremacía en el espacio, surgió una preocupación por parte de toda la comunidad internacional de que estos problemas que tenían, problemas o más que problemas, en la Tierra, los trasladasen al espacio. Entonces era necesario, era urgente, digamos, que se crease un régimen jurídico para que regulase todas esas actividades de esos estados en el espacio. Y la Organización de Naciones Unidas, que nació, como ustedes saben, bajo creada, que fue para mantener la paz y la seguridad internacionales y para alentar el desarrollo del derecho internacional y de su codificación, aceptó inmediatamente el desafío. Fue así entonces que en 1958 se crea una comisión ad hoc dentro de las Naciones Unidas con el fin de estudiar todo lo que tenía relación con los usos pacíficos del espacio ultraterrestre y los problemas jurídicos que esa utilización traía aparejados. En 1959, esta comisión se transforma en permanente y de hecho es una de las comisiones más grandes que funcionan dentro de las Naciones Unidas. En ese momento estaban conformados por 24 miembros que luego fueron aumentando. Esta comisión que funciona actualmente en Viena cuenta con la colaboración de dos subcomisiones, la científica y técnica y la jurídica, que se reúnen 3 veces al año. Bueno, en este momento están las reuniones de carácter virtual, como todas otro tipo de reuniones en estos momentos. Se reúne normalmente en el mes de febrero la Comisión de Asuntos Científicos y Técnicos, en marzo-abril la subcomisión jurídica y en junio las dos subcomisiones y en plenario del COPOS para tratar todos los temas.
Actualmente la comisión cuenta con 95 Estados miembros. 95 Estados miembros, y además de los Estados miembros, también cuenta con, se integran esta comisión, el COPOS, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, que tienen la condición de observadores, que son más de 40 en el momento. Junto con la comisión, con el COPOS, llamaremos de aquí más el COPOS, encontramos otra oficina dentro de las Naciones Unidas, conocida en inglés por sus siglas, en inglés UNOOSA, que es la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, que es una oficina que opera como una secretaría, digamos, del COPOS, ayuda al COPOS en sus tareas dentro de las Naciones Unidas. Es decir, que esto es un poco cómo se generó el derecho espacial. ¿Por qué no se generó? Vamos a ver cuáles fueron los inicios, por qué fue necesario crear un régimen jurídico que regulase las actividades de los estados en el espacio. Porque querían mantener la paz internacional fundamentalmente. Entonces se generaron las primeras normas que conformaron el derecho espacial, que es nuestro objeto de estudio hoy. ¿Qué entendemos por derecho espacial? En un sentido amplio, podemos decir que son el conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales que regulan las actividades de los estados en el espacio ultraterrestre. Este es un concepto, digamos, amplio, como les decía. ¿Qué caracteres tiene esta nueva rama del derecho? ¿Qué caracteres tiene el derecho espacial? La previsibilidad, primero. ¿Qué significa esto? Se refiere que cuando surge un nuevo hecho, en este caso un hecho técnico, ya existe una norma que la regula. Cuando se lanzó el Sputnik 1 por parte de los rusos, no había normas que regularan esa situación. Entonces se regía por la normativa vigente ese momento, que era la normativa del derecho internacional. Pero, posteriormente, el jurista se abocó a crear nuevas normas que contemplaran los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, por eso, cuando el hombre llegó a la Luna, por ejemplo, en 1969, no se plantearon problemas de reivindicación de soberanía, ¿no? Porque ya existía un tratado, que era el Tratado del Espacio, al cual nos vamos a referir seguidamente, que prohibía la apropiación nacional del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. Eso es previsibilidad, ¿no? Se previó eso y ya había un régimen jurídico cuando el hombre llegó a la Luna, que contemplara ese caso. La internacionalidad. ¿Qué es la internacionalidad? Es el hecho de que las actividades espaciales son esencialmente internacionales, eso es obvio, y están reguladas fundamentalmente por tratados internacionales de aplicación a los estados, que son los principales actores en este sentido. Si bien en los últimos tiempos, y como también lo vamos a ver más adelante, se ha producido una fuerte comercialización y privatización de las actividades espaciales, lo que ha llevado a muchos estados a elaborar sus propias leyes nacionales para regular dichas actividades. La universalidad. ¿Por qué universalidad? Esto se da porque las normas de derecho espacial son aprobadas por consenso. Es decir, que hay un acuerdo total. Y si bien en su elaboración no han participado todos los países del orbe, su aplicación tiene vocación universal, ya que ha sido apoyada por la mayoría de la comunidad internacional, y esto lo hace oponible a toda la humanidad. Y por último, la integralidad. ¿Por qué integralidad? La integralidad se da porque el derecho abarca casi todas las ramas de la ciencia jurídica: derecho público, derecho privado, nacional e internacional. Y también las ciencias exactas, la física, la matemática, la astronomía, etc.
y a medida que estas ciencias van avanzando, la ciencia jurídica tiene que acompañar estos avances mediante la regulación necesaria. Ahora bien, si bien el nacimiento de esta nueva rama de derecho es relativamente reciente, estamos hablando que empezó la era espacial en 1957, ya su existencia había sido vaticinada a principios del siglo XX. Y es así que en 1910, por ejemplo, Émile Lod, un experto jurídico belga, había dicho: un derecho nuevo regirá las relaciones jurídicas nuevas. No será más el derecho aéreo, sino el derecho del espacio. En el 1932, considerado como el padre del derecho espacial, Vladimir Mandl, de Checoslovaquia, escribió un artículo, Space Law, A Problem of Space Flight. En 1953, el alemán Wolf Heinrich escribe la primera tesis sobre derecho espacial, que lo presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad George August. Y en nuestra región, más precisamente en Argentina, el profesor Aldo Armando Coca escribió en 1957 la teoría del derecho interplanetario. El profesor Coca fue uno de los fundadores del derecho espacial, reconocido internacionalmente. Y en nuestro país, en Uruguay, en 1957 también, el profesor Álvaro Bauzá Araujo escribió su libro Hacia un derecho astronáutico, que lo consideraron muchos cronistas como una obra curiosa y prematura, que no estaba basada en hechos ciertos, en fin. Pero bueno, después la realidad demostró que no era tan fantasiosa su obra. Como bien decía la profesora Diederik Berger, una connotada jurista holandesa, Sputnik 1 fue para el derecho espacial lo que los hermanos Wright fueron para el derecho aeronáutico. En definitiva, el lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra demostró la necesidad de un cuidadoso análisis y estudio de las cuestiones jurídicas atinentes al espacio ultraterrestre. ¿Cómo se produjo el desarrollo del derecho espacial? El primer paso del derecho para el desarrollo del derecho espacial se dio en 1963, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución 1962 y adoptó la Declaración de los Principios Jurídicos que gobiernan las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, que estipulaba expresamente el uso pacífico del espacio exterior. Esta resolución fue la base para la elaboración del famoso Tratado del Espacio, como lo llamamos, o el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que fue aprobado en 1967, y al que nos referiremos de aquí en más como Tratado del Espacio, porque como ven tiene un título bastante largo, pero es conocido como Tratado del Espacio. Y este instrumento internacional es considerado como la Carta Magna del Espacio, ya que en el mismo se establecen los principios fundamentales a aplicarse a las actividades en el espacio ultraterrestre. ¿Cuáles son estos principios fundamentales? Bueno, tenemos acá el hecho de que la exploración y utilización debe hacerse en provecho y interés de todos los países e incumben a toda la humanidad, que está abierto a todos los países, a todos los estados, que no puede ser objeto de apropiación nacional, que no se pueden realizar ensayos de armas nucleares y de armas de destrucción masiva, que se utilizarán exclusivamente la Luna y los cuerpos celestes con fines pacíficos, que los astronautas serán considerados como enviados de la humanidad. Se establece la responsabilidad de los estados por las actividades nacionales y por el daño causado por sus objetos espaciales, y por último, lo relativo a la contaminación, que debe evitarse la contaminación del espacio y del ambiente terrestre.
Todos estos principios luego fueron desarrollados por convenios sucesivos, posteriores al Tratado del Espacio, que regulan con mayor detalle estos principios. Es así que tenemos el Acuerdo sobre Salvamento y Devolución de Astronautas y la Restitución de Objetos Lanzados al Espacio de 1968, que establece básicamente la prestación de ayuda a los astronautas en caso de accidente o de peligro, la devolución de los astronautas con seguridad y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Este tratado, que tiene 98 ratificaciones, sí, digo bien. El Acuerdo de Salvamento tiene 98 ratificaciones. Luego tenemos el Convenio de Responsabilidad, muy importante, Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972. Este convenio también ha sido ratificado por 98 estados y establece que el estado de lanzamiento, que después vamos a ver qué es el concepto de estado de lanzamiento, tiene por un lado responsabilidad absoluta u objetiva por el daño causado por sus objetos espaciales en la superficie de la Tierra o aeronaves en vuelos, y la responsabilidad basada en la culpa respecto a los daños causados a objetos espaciales de otro estado o de personas y bienes a bordo de otros objetos espaciales. Luego viene el Convenio de Registro de 1975, sobre el que se habló también el otro día, el profesor Marquicio, que hablaba también de matriculación. Bueno, sí. Los estados necesariamente, por este convenio se establece que deben haber dos registros. Un registro nacional, que deben llevar los estados, partes del convenio, y un registro central, que es llevado por el secretario general de las Naciones Unidas, registro en el cual los estados tienen que proporcionar toda esta información, ¿no? El nombre del estado de lanzamiento, la asignación, el número de registro, qué fecha y en qué lugar se hizo el lanzamiento del objeto espacial, los parámetros, es decir, dónde está ubicado todo, y la función general del objeto que se lanzó, si es un satélite de observación, o es un satélite de comunicaciones, etc. Bien, el registro es algo, es importante, porque es una importante contribución para la preservación del uso del espacio extraterrestre para fines pacíficos, porque tiene dos funciones esenciales. Por un lado, tener un registro completo y ordenado de los objetos lanzados minimiza la posibilidad o la sospecha de la puesta en órbita de armas de destrucción masiva, por un lado. Y por otro, no es posible identificar un objeto que causa un daño, por ejemplo, en el caso de un accidente en el espacio, si ese objeto no está registrado, no se sabe a quién pertenece. Entonces es muy importante a los efectos de atribuir la responsabilidad, en su caso, a determinado estado. ¿Qué se entiende por estado de registro, de acuerdo al convenio? Es el estado de lanzamiento en cuyo registro se inscribe un objeto espacial de conformidad con el artículo 1. ¿Y qué se considera estado de lanzamiento? Que hoy hablábamos. Es el estado que lanza o promueve el lanzamiento, es un estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lanza un objeto espacial. ¿Qué es objeto espacial? Bueno, es una definición un poco que le falta, digamos, que le falta una definición clara, porque dice, denotarán las partes componentes de un objeto espacial, es decir, incluye el propio objeto espacial en la definición, ¿no? Es un poco renga esta definición. El principal problema a la obligación de registrar que existe es que muchas veces los estados no desean o no desean informar, por ejemplo, obviamente que han lanzado satélites espías o satélites
militares, para propósitos militares. Entonces se crea una desconfianza entre los estados y se esconde la información. Bueno, eso también no está bien, digamos, a los efectos de tratar de que el espacio sea un ámbito pacífico, ¿no es cierto? La no inscripción de los objetos espaciales hará que estos objetos espaciales no estén sujetos a la jurisdicción y el control del Estado pertinente, es decir, que tienen una libertad que no es, que no debería, que no ayuda, digamos, al tema de la paz y la seguridad internacionales en el espacio, en la Tierra, en el espacio, ¿cierto? ¿No? Porque si existe un Estado que tiene jurisdicción y control sobre tal objeto, puede evitar ciertas cuestiones, pero en este caso, si no está registrado, no puede hacerlo. Y por último tenemos el Acuerdo de la Luna, de 1979, o el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Elabora en términos específicos los principios relativos a la Luna y otros cuerpos celestes que se establecieron en el Tratado del Espacio, establece las bases para la futura regulación de la exploración y explotación de los recursos naturales encontrados en tales cuerpos. La primera vez que en los tratados espaciales se emplea el término explotación. Siempre se hablaba de uso del espacio. Acá se habla de explotación, si se quiere, un término más comercial. Y por último establece que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad, ¿no? Un término utilizado en otros ámbitos del derecho internacional, como el derecho de los fondos marinos y oceánicos, y que también es un término discutido, es decir, algunos entienden que no existe ese patrimonio común, que no está reconocido internacionalmente, en fin, es una de las tantas cuestiones que se discuten a nivel internacional. Pero ¿qué pasó con este acuerdo? Perdón. Este acuerdo tuvo una bajísima ratificación, solamente fue ratificado por 18 estados, ninguno de los cuales es una potencia espacial. Entonces, ¿qué pasó? Uno de los temas que impidieron esta ratificación a los estados es uno de estos párrafos que se establecen en este artículo, que dice que habrá una participación equitativa de todos los estados partes en los beneficios obtenidos de esos recursos, tratándose especialmente, teniéndose en cuenta en las necesidades de los países en desarrollo. Es decir, esa participación equitativa en los recursos que se obtuvieran, no le gustó a muchos estados, sobre todo aquellos que tenían posibilidades de ir al espacio y obtener recursos y utilizarlos. Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales la ratificación de este tratado, de este acuerdo, fue muy baja, muy baja. Sin perjuicio de esto, en el derecho espacial, a diferencia de otras ramas del derecho, como el derecho del mar y el derecho aeronáutico, en donde la evolución del derecho fue lenta y no acompañaba las evoluciones de la tecnología en su momento, en el derecho espacial sucedió lo contrario, sino que fue acompañando rápidamente las evoluciones de la tecnología espacial y creando nuevas normativas para que así las actividades espaciales se enmarcaban tenían un marco jurídico que las contemplara, ¿cierto? Pero esta tendencia se detuvo en 1979. Después del Acuerdo de la Luna de 79, no se creó ningún acuerdo más. Este acuerdo, como dijimos, tuvo bajísimas ratificaciones y no hubo intenciones de crear nuevos tratados espaciales. Es decir, que hubo una detención de avanzar en el desarrollo del derecho espacial. Pero las Naciones Unidas, el COPOS en particular, que no quería cejar, digamos, no quería dejar de avanzar en estos temas,
volvió al viejo sistema de aprobar resoluciones que se referían a determinadas actividades de las naciones, de los estados en el espacio. Las resoluciones, acá tenemos el listado de resoluciones que aprobó el COPUOS, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, a instancias del COPUOS, y que se refieren a distintos temas. Tenemos el que tiene que ver con las transmisiones directas por televisión, del año 82, y que se establece que estas actividades tenían que hacerse de manera compatible con los derechos soberanos, respetar el principio de no intervención, reconocer el derecho de toda persona a investigar, recibir y difundir información e ideas. Los principios relativos a la teleobservación que es una actividad muy importante porque es la que realizan muchos estados, teleobservan la tierra, los mares, en fin, los satélites de teleobservación, digamos que son, y los telecomunicaciones son los más importantes que realizan actividades más importantes en el espacio. Estos principios tuvieron 15 años de discusiones, pero de todas estas discusiones tan largas surgió este conjunto de principios que son una suerte de código de conducta, que digamos que han sido tomados por los estados, estos principios, y muchas veces se inspiran en los mismos para crear sus propias normas nacionales que incluyen estos tratados. Es decir, que tuvo su importancia y sobre todo porque se refiere a un tema muy importante como es la teleobservación. También principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear del espacio. En el año 92 sabemos que se utiliza en el espacio la energía nuclear, que es importante por distintos motivos, pero también sabemos que presenta sus riesgos, ¿no? y plantea problemas de seguridad. Entonces todos esos problemas tienen que ser considerados por los estados que utilizan en sus objetos espaciales, sus satélites, energía nuclear. La declaración de cooperación, bueno, el principio de cooperación es un principio que permea en todos los instrumentos de las Naciones Unidas y en particular acá en los instrumentos del derecho espacial. Establece cómo debe realizarse esta cooperación, promover la ciencia y tecnología, promover el desarrollo, el intercambio de conocimientos, en fin, todos muy loables y que a veces son más difíciles de cumplir, lamentablemente. Otra resolución que se refiere a la aplicación del concepto de estado de lanzamiento, que ya lo vimos también, es muy importante el estado de lanzamiento, por dos motivos que también ya lo vimos. En el convenio de registro, el estado de lanzamiento debe registrar los objetos espaciales. Y en el convenio de responsabilidad, el estado de lanzamiento será el responsable de los daños causados por un objeto espacial. Por eso, decíamos, y repite las Naciones Unidas, y el COPUOS viene repitiendo a través de los años, que es muy importante que todos los estados que lancen a los objetos al espacio registren sus objetos espaciales. Es lo mismo que decíamos, que decía el profesor Marquillo el otro día, la matriculación de un automóvil, etcétera, de un avión, es decir, todos tienen que tener están registrados. Por último, las recomendaciones para mejorar la práctica de los estados y las organizaciones intergubernamentales en cuanto al registro de objetos espaciales. Bueno, volvemos al tema del registro, es decir, que se alienta a los estados a crear sus registros nacionales y señala los beneficios que dicha creación conlleva. Como les digo, es un tema que se viene repitiendo a través del tiempo en el COPUOS y se incita a los estados a que puedan, creen sus registros y registren los objetos que han estado en el espacio por todos estos motivos que les he comentado. Todas estas resoluciones que vimos hasta el momento, que surgieron después de los tratados espaciales, han sido catalogadas por muchos juristas como soft law,
lo hablábamos el otro día también, lo hablaba el profesor Martillo, soft law, es decir, carentes de fuerza vinculante, no son obligatorios. Es un derecho blando, como se dice en español, pero debe tenerse en cuenta que al haber sido aprobados estos principios por consenso, les da un valor más interesante, más importante, porque en las futuras negociaciones de otros convenios puede servir como fuente de inspiración. Y además, casi todos estos principios también son considerados como fuentes de derecho consuetudinario. Analizando entonces la situación actual y tomando en cuenta que la aprobación del último tratado fue el Acuerdo de la Luna del 79, se observa, en primera instancia, que ha habido un estancamiento en cuanto a la elaboración de nuevos instrumentos jurídicos. Y en segundo término, respecto a la ratificación de los estados, de los convenios vigentes, estos se muestran cada vez más renuentes a hacerlo. Y eso también es peligroso, ¿no? Se apela en este momento a la creación de esos instrumentos llamados de soft law, cuyo valor también es discutido. Vayamos entonces, volvamos al Tratado del Espacio, que es la Constitución del Espacio, el tratado madre del derecho espacial, en donde se establecen los principios más importantes. Y allí veremos algunos de los principios que han generado más controversias o problemáticas. Es un tratado muy corto, tiene solamente 17 artículos, y es como lo dice su propio nombre, son principios, ¿cierto? Que después en los tratados subsiguientes son desarrollados con mayor detenimiento y mayor regulación respecto a los temas considerados. En primer lugar, veremos el artículo 1 y el artículo 2 del Tratado del Espacio, que se refieren a los principios de libertad y los principios de no apropiación. Dos que están, digamos, enfrentados, si se quiere, ¿no? El artículo 1 establece que la libertad de exploración y utilización por parte de todos los estados, ¿no? Esa exploración debe realizarse en beneficio e interés de todos los estados y siempre teniendo como base la cooperación internacional. Pero inmediatamente después de crear esa especie de uso equitativo y justo, equilibrado del espacio, en su artículo 2, se dice enfáticamente que el espacio extraterrestre, la Luna y los cuerpos celestes no podrá ser objeto de apropiación nacional. No podrá ser objeto de apropiación nacional. Esto quiere decir, por ejemplo, que un Estado no puede reclamar la Luna como suya, ¿no? O un asteroide, etc. Es decir, con el paso del tiempo, con las modificaciones que se fueron dando en el ámbito espacial, en las actividades y todo, estos principios continuaron siendo analizados y continuaron siendo objeto de controversia entre los estados. Vamos a ver más adelante en qué casos. Otro de los artículos importantes del Convenio del Espacio es el que tiene que ver con el armamentismo del espacio. Si lo analizamos desde un punto de vista negativo, podemos decir que si bien se establece la primera base para la desmilitarización del espacio extraterrestre, fue limitada. Esta desmilitarización fue limitada en su objetivo. Porque el párrafo 1 del artículo 4 prohíbe la colocación de armas nucleares o destrucción, pero nada impide la colocación, por ejemplo, de otro tipo de armas, ¿no? Entonces, lo que queda permitido, el uso del espacio para propósitos militares, queda permitido el uso del espacio para propósitos militares diferentes a los establecidos. Es decir, que se ha establecido una desmilitarización parcial, digamos, del espacio exterior. Y en el párrafo 2, establece que los cuerpos celestes solo pueden ser explorados y utilizados para fines pacíficos,
pero nada se dice respecto al espacio ultraterrestre. Dice la Luna y los demás cuerpos celestes, pero no dice el espacio ultraterrestre. Y esto, yendo a los trabajos preparatorios de este tratado, se dio porque las dos grandes potencias del momento desearon excluir de este ámbito de negociación las limitaciones y restricciones en torno a los usos militares. Como siempre, la rivalidad militar entre las dos potencias fue siempre, se dejaba ver en las distintas negociaciones que se llevaron a cabo con respecto a este tratado. Ahora bien, en la actualidad, la ausencia de armas nucleares o de otras armas de destrucción en masa del espacio atestigua o significa que en realidad no ha habido una guerra en el espacio, y que el acuerdo, el Tratado del Espacio, el acuerdo que se alcanzó con respecto a este tema fue exitoso. Sin perjuicio de eso, vale decir, señalar que si bien, como decíamos, no ha habido una carrera de armamentos en el espacio, hubo periodos sí de alto riesgo, tanto de parte de Estados Unidos como de la Unión Soviética, ya que hicieron pruebas con armas nucleares en el espacio. La Unión Soviética, hay explosiones, en fin. Es decir, que el peligro existe, y más en este momento que existen mucho más estados que tienen actividades en el espacio y que también tienen poderío militar. Antes del Tratado del Espacio del 67 no había ninguna norma, ninguna regla relativa al uso militar del espacio y otros cuerpos celestes, lo que implicaba que en principio la actividad militar estaba permitida, pero que estaba sujeta así a otras normas, como el derecho internacional. Y así, en la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, párrafo 4, dice que los estados no pueden recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Es decir, que tengan en cuenta que la Carta de las Naciones Unidas es un instrumento jurídico prioritario, siempre se antepone a cualquier otra norma anterior o posterior que sea contrario a lo que fuera, así que rige el principio establecido en la Carta antes que otras cosas. Esto le da un importante valor. Y tengamos en cuenta también que en las Naciones Unidas se llevaron a cabo varias conferencias internacionales sobre el espacio, conocidas como Unispace. La Unispace 1 de 1968, la 2 del 82 y la 3 del 99. En estas conferencias, en particular, y la del 82, en el informe final, se destacó que el mantenimiento de la paz y seguridad en el espacio exterior es de gran importancia para la paz y seguridad internacionales. Parece claro, además, que hay que diferenciar lo que constituye, por un lado, la actividad defensiva ejercida por un Estado en ejercicio de su derecho de legítima defensa, de acuerdo a lo que establece el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y por otro lado la actividad agresiva, que esa sí no está permitida ni por la Carta de Naciones Unidas, ni tampoco por el Tratado del Espacio. Sería una actividad ilegítima. En este sentido, Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los ejemplos más importantes, en un memorándum que firmó en el año 2020 sobre política espacial nacional, tenemos aquí en esta disposición, en una de sus disposiciones, que reconoce el ejercicio del derecho inherente a la autodefensa. Eso, el tema, a veces el problema, es cómo utilizan este derecho, que a veces lo utilizan de manera que no es compatible con el verdadero derecho de autodefensa. Entonces ahí se generan otros problemas. El Tratado del Espacio, entonces, se remite en su artículo 3 al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, que de acuerdo al artículo que ya vimos, prohíbe el uso o amenaza de la fuerza. Así que no se podría interferir la actividad de un satélite o actividad espacial de cualquier otro tipo.
Entonces, podemos concluir con respecto al artículo 4 que estableció la primera base jurídica para la desmilitarización del espacio ultraterrestre, aunque como decíamos, de manera limitada, Otro de los artículos del Tratado del Espacio que es importante es el que se refiere a las actividades de las empresas privadas, y que en este caso también hubo negociaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El enfoque de Estados Unidos, como nos imaginamos, fue siempre de libertad hacia la participación de las empresas privadas, ¿no? Las empresas comerciales privadas, entendía Estados Unidos que debían participar y desempeñar un papel crucial, incluso actuar conjuntamente con el gobierno, ¿cierto? Y entonces la posición de los Estados Unidos era la de permitir que las entidades privadas participaran de las actividades espaciales. Por el contrario, el enfoque soviético era diferente, porque hacía hincapié la Unión Soviética en que los países eran los únicos que podían ser responsables por las actividades de los estados en el espacio. Y decía que la exploración y el uso del espacio debía ser únicamente por parte de los estados. Entonces hubo una serie de negociaciones y se llegó a un acuerdo, felizmente, y llegaron a un compromiso. ¿Cuál fue ese compromiso? Que las empresas privadas podrían realizar actividades en el espacio ultraterrestre, pero como contraparte, el Estado que autorizaba esas actividades debía supervisar a esos actores comerciales y era directamente responsable, desde el punto de vista internacional, de esa actividad comercial. Esto fue entonces un compromiso importante y si se quiere, una innovación en el derecho internacional. Entonces esto, por supuesto, tuvo como consecuencia que un gran desarrollo de las actividades comerciales en el espacio, con compañías privadas que realizaban distintos tipos de actividades, como decíamos hoy, de teleobservación, telecomunicaciones, etc. Es decir, que en este tema, el Tratado del Espacio se limitó a establecer un conjunto mínimo de normas que debían seguir y que se referían a la autorización y control. La forma como se ejercería ese control y esas autorizaciones las debía cada Estado regular por medio de su legislación nacional. Y otro de los temas importantes, de los artículos del Tratado del Espacio que vale la pena destacar, es el que se refiere a la contaminación, tanto de la contaminación del espacio como a la contaminación terrestre. Y en este sentido vale la pena recalcar que en los tratados del espacio fueron concluidos mucho antes de del llamado movimiento ambiental, donde había gran interés y preocupación por la preservación del medio ambiente. Y estos instrumentos, los espaciales que se habían hecho, contenían pocas disposiciones que protegieran el ambiente de manera muy categórica. Pero, de todas maneras, en el Tratado del Espacio de 67, en este artículo que transcribimos aquí, contempló de manera específica, pero muy breve, el tema de la contaminación del ambiente terrestre. Y en cuanto al ambiente espacial, se refirió a obstáculos que pueden presentar las actividades de su estado o de otro estado. Con el tema de la contaminación del ambiente de la Tierra, que vemos acá que está marcado, se prohibía o se exhortaba que no hubiera una contaminación nociva ni cambios desfavorables en la Tierra, y como consecuencia de la introducción de materias extraterrestres. Y que cuando los estados, cuando
fuera necesario, adoptaría las medidas pertinentes a tal efecto. Es un poco también unos términos un poco vagos, porque ¿cuándo es una contaminación nociva? ¿Quién la determina? ¿Cuáles cambios son desfavorables? ¿Cuándo es necesario adoptar medidas? Bueno, son esas cuestiones que a veces presentan problemas de interpretación. Y cuando en el aspecto de la contaminación del espacio, decíamos que más que nada se refería a la posibilidad de que la actividad de cierto estado podía crear algún problema, y entonces en ese caso, para ese estado o para otro estado, entonces deberían celebrar consultas a efectos de tratar de ayudar, de resolver ese problema. Eso fue un poco la solución que se encontró. Ahora bien, el Acuerdo de la Luna, que fue posterior, ya en ese momento, que fue del año 79, fue negociado en un momento donde había más consideraciones ambientales en el mundo, había más una preocupación global sobre este tema. Entonces se habla de la necesidad de tomar medidas para que no se perturbe el actual equilibrio de su medio. Importante el uso de la palabra equilibrio en este momento, porque es importante. Y también, bueno, se habla de contaminación perjudicial, y también se habla de no perjudicar el medio ambiente de la Tierra. Es decir que, pero como recuerdan, este tratado tuvo muy pocas ratificaciones. Ahora bien, también con respecto al tema de la contaminación, es importante hablar del tema de los desechos espaciales o de la basura espacial o la chatarra espacial, como se la llama, tema que será objeto de consideración más adelante, porque es evidente que es un problema no solo para la población general, sino también puede poner en riesgo la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, y pone en peligro servicios esenciales, ¿no? Por ejemplo, la meteorología, la teleobservación, etc. Son todos problemas que se pueden plantear. Bueno, hasta aquí hemos visto entonces un poco todo cómo fue la evolución del derecho espacial, cómo nació, cuáles fueron los acuerdos más importantes, luego la creación de esos principios por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, para paliar un poco la falta de acuerdos, de nuevos acuerdos. Entonces, hasta a esta altura de esta presentación, y un poco a manera de conclusión, me interesaba señalar o comentarles lo siguiente. ¿Por qué es importante conocer las normas de derecho espacial? La realidad actual nos demuestra que el espacio y la tecnología espacial se han vuelto útiles para muchos países, y es utilizada para mejorar la vida de la gente. Más de 150 países, entre ellos muchos países en desarrollo, utilizan la tecnología espacial para las telecomunicaciones, para ver los recursos terrestres, marítimos, en fin, las misiones de paz, refugiados, operaciones de paz, como decía, la navegación, meteorología, etcétera, etcétera. Es de gran utilidad. Entonces, todos estos avances tecnológicos deben ser analizados desde el punto de vista jurídico. Y dado que las actividades espaciales pasaron de la mera exploración a la implementación práctica, teniendo en cuenta también el cúmulo de beneficios que mencionábamos que brindan a toda la gente, el rol de la capacitación o del conocimiento en derecho espacial ha cambiado. Quienes llevan a cabo actividades espaciales, por ejemplo, los estados, organismos internacionales, empresas, individuos y todo, deben saber antes de actuar la regulación jurídica a que estarán sujetas dichas actividades, lo que está permitido o no realizar en ese ámbito, las condiciones en las que deben actuar, perdón,
y a qué régimen de responsabilidad estarán sometidos. Y aquellos estados y organismos que no realizan actividades en el espacio, pero que en su mayoría son usuarios de la tecnología espacial, deben saber, de acuerdo a lo establecido en la normativa espacial, recordemos que la normativa espacial fue creada siempre bajo el régimen de la cooperación internacional, bajo el lema de la cooperación internacional, deben saber que dichas actividades incumben a toda la humanidad y se realizan en un ámbito considerado por muchos como patrimonio común de la humanidad, si bien, como les decía, a veces es discutido por muchas personas. Entendemos entonces que tanto los científicos, los profesionales, los técnicos, así como el público en general, deben estar informados sobre los beneficios que brinda la tecnología espacial. Y es importante también que los países tomen conciencia sobre la necesidad de participar en los desarrollos de dicha tecnología. El asunto espacial es muy terrenal, ¿no? Sirve para resolver problemas concretos y vitales y sirve para lograr el objetivo de mejorar la vida, el bienestar de la población en general y de los países en particular. A través de la cooperación internacional entre todos los países, desarrollados y no desarrollados, podrán lograrse avances significativos en el área. La ratificación de los instrumentos vigentes de derecho espacial y la participación en los organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculados a la temática espacial es importante, ya que el derecho espacial se ha vuelto una faceta imprescindible en la existencia de nuestro planeta porque regula una serie de actividades que son parte de nuestra vida diaria. Tenemos aquí, por ejemplo, la cantidad o cuál es el estado de ratificaciones de los países de América Latina y el Caribe. Y por lo que podemos ver, la situación es muy disímil. Hay países que han ratificado todos los tratados y hay alguno que ni siquiera ha ratificado el Tratado del Espacio. Y entiendo que es importante para todos los países, como primer paso, ponerse, tratar de ponerse a tono con la realidad internacional. Y para ello necesitan, para estar dentro de la cuestión, necesitan en primer lugar ratificar los tratados espaciales. Y por otro lado vemos acá cuáles son los países latinoamericanos que integran el COPUOS. Están mencionados, lo que no significa que siempre tengan una gran participación. Entonces yo lo que entiendo es que lo importante para nuestros países y para hacer valer la voz de nuestra región es, por un lado, estar al día con la ratificación de los tratados espaciales. Para eso nos da derechos y nos da deberes también, porque no es solo que debamos recibir beneficios por el hecho de ser países en desarrollo o lo que fuera, no. Y por otro lado, la participación en el COPUOS es muy importante, porque es el lugar, digamos, donde podemos hacer oír nuestra voz y estar al tanto de todos los temas más importantes que están en la agenda en el día de hoy, por lo que entiendo que en esta primera parte lo que tenemos que dejar en claro es la importancia del derecho espacial, que como vimos está en nuestra vida diaria, todas las aplicaciones espaciales, y que lo importante entonces, en segundo término también, será que nuestros países no solo ratifiquen estos tratados espaciales que vimos en el día de hoy, sino que también participen en el COPUOS, sin perjuicio de lo cual también tienen que participar en otros organismos internacionales, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, que tienen que ver con el espacio,
porque eso es lo importante. Y bueno, en eso vemos también que hay un grado muy diverso de situaciones en nuestro continente. Hay muchos países que están muy adelantados, que ya tienen sus agencias espaciales, en fin. Otros estamos en vías de tratar de adelantar y de crear una agencia y organismos especializados en la parte espacial, y otros están más atrás. Entonces, lo importante y el mensaje que yo les quería dejar en esta primera parte es la importancia de conocer lo que es el derecho espacial, para qué sirve, qué es, cuáles son sus principios, y considerar la posibilidad de tratar de influir en nuestros países para que se hagan parte de estos tratados y a su vez también participen en los organismos que están a cargo de la creación de las normas, como el caso del COPOS, donde se puede hacer oír su voz, o también otros organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en los cuales se tratan temas que tienen que ver con esta temática. Bueno, por mi parte sería esto por hoy. Muchas gracias y quedo a la espera si me alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora Gallero. La verdad que un placer escucharla. La escucharía muchas horas más. Sí, le cuento que hemos tenido muchas consultas. Su presentación ha despertado mucho interés. Hemos estado como ya tratando de responder con Tatiana algunas. Le leo las que han quedado para que trate usted de dar respuesta. Juan José Pimento, desde Panamá, pregunta: si un país ha firmado el Tratado del Espacio del 67, pero no lo ha ratificado, ¿esto es un impedimento para poder abrir un registro nacional y realizar lanzamientos? Sí, claro, sí. Lo fundamental, porque justamente el Tratado del Espacio del 67 es el que establece la necesidad de crear estados de registro. Como yo les comenté, los otros tratados lo que hacen es ampliar un poco y especificar un poco más los principios establecidos en el Tratado del Espacio. Pero el Tratado del Espacio del 67 es el convenio madre, la constitución del espacio, es decir, lo fundamental es ratificar el Tratado del Espacio. Y luego, por supuesto, para crear el registro, lo que fuere, ratificar el resto de los tratados. Varias personas han consultado sobre dónde y cómo se hace el registro. Bueno, eso es variable. Cada país dispone, en general puede ser a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, u otros organismos que tomen a su cargo la instalación del registro, y en ese caso tienen que llevar toda la información, digamos, que se establece en los tratados, y después tener comunicación con las Naciones Unidas, a donde le informarán cada tanto, mandan una nota a través de Relaciones Exteriores. Siempre el vínculo es a través de Relaciones Exteriores, aunque sea con otro estado, con otro organismo, ¿no?, público. Y a través del ministerio se enviará la información de que se lanzó tal día, tal satélite, que cumple con todos los requisitos que se establecen en el estado de registro. Perfecto. Sí. Rebeca Acosta consulta sobre la aplicación del artículo 2 del tratado. Su pregunta, digamos, apunta a si aplica también para planetas, es decir, que ningún país o nación puede apropiarse de un planeta. Sí, se habla del espacio extraterrestre, de la Luna y de los cuerpos celestes. La idea central es que sea aplicable a todo el espacio extraterrestre, obviamente. Desde mi punto de vista, entiendo que se aplica a todo el espacio, todo lo que esté en el espacio, ya sea los planetas, los asteroides, en fin, la Luna y los otros cuerpos celestes. Acá hago un paréntesis para los que están pidiendo repetir alguna de las slides. Luego le vamos a pedir a la doctora Gallero si nos la comparte para poder subirla a nuestro portal, para que cada uno luego pueda estudiarla
con tiempo y dedicación, así no hacemos ahora a la doctora Iri venir con la presentación y crear confusión. Sí, con mucho gusto. Sí, sí, no hay problema. Encantada. Perfecto. Otra consulta de Gustavo Enríquez, pregunta cómo se puede proceder cuando un componente, tanque esférico de un lanzador cae a tierra y el estado de lanzamiento alega que no existen suficientes datos para determinar que ese objeto es de su propiedad. Sí, Hermoso ese caso. es un gran problema, es un gran problema. Ustedes lo han tenido en Argentina también, de caída de partes de cohetes o espaciales, y que, bueno, en el caso en Uruguay también. Entonces, a veces lo que es muy difícil es la identificación de dónde es ese. A veces tiene algún registro o algo, algún número o algo que se puede saber. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, se sabía que era un cohete que había sido lanzado un cohete Delta que había sido lanzado por Estados Unidos, no me acuerdo bien la fecha, fue en 2011 que cayó aquí en Uruguay, y entonces a través de eso se hizo una comunicación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se comunicó con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, vinieron de Estados Unidos a recoger ese objeto que les pertenecía y se lo llevaron. Lo difícil es justamente cuando hay, que es un tema que lo vamos a ver mañana, el de los desechos espaciales, que a veces son tan pequeños o lo que fuera, que son inidentificables. Entonces, no es posible saber a quién pertenece y a quién atribuirle la responsabilidad. Si hay un mecanismo que nos permita saber de quién es, obviamente habrá que hacer todo un mecanismo jurídico para reclamarle al responsable de que se haga cargo del daño que ha producido. Ahora, si dice que no es el dueño o lo que fuere, ahí se plantea un caso jurídico espacial. Y ahí me está dando el pie perfecto para engancharlo con otra pregunta que hace Raúl Murillo, y es si existe alguna forma de judicializar una acción por parte del Estado u organización que haya tenido responsabilidad por un accidente de este tipo. Sí, claro, el convenio de responsabilidad establece todo el mecanismo que se debe seguir para, en caso de existir un daño, ya sea, como decíamos, hay una responsabilidad absoluta o una responsabilidad basada en la culpa, ya sea si es en la tierra o si es en el espacio. Entonces, tendrá que seguir todo ese mecanismo. Se establece una comisión de reclamaciones, en fin. Es decir, que está dado por todas las disposiciones que contiene el tratado, el convenio de responsabilidad del año 72. Allí se encuentra digamos, la respuesta. O si no fuera necesario, suficiente, bueno, tendrá que también que iniciar todo un juicio por otros medios. Pero siempre hay una responsabilidad que deben cumplir los estados que participan en las actividades espaciales. Y en cuanto a las sanciones económicas, doctora, es otra de las consultas que hacen. Bueno, sanciones económicas, normalmente a veces muchos países piden que las empresas, si son privadas, por ejemplo, tengan sus seguros. Entonces, en ese caso, siempre el Estado puede hacerse cargo del pago de la multa o de lo que fuere, pero después resarcirse a la otra empresa a través del seguro o lo que fuere. Es decir, que siempre que haya un retorno de lo que el Estado puso, si el Estado no fue responsable. Si el Estado fue responsable, si es un satélite perteneciente a ese Estado, obviamente tendrá que pagar ese Estado las multas correspondientes o lo que fuere por concepto de los daños que ha producido. Perfecto, y le voy a hacer 2 consultas más. Le pido disculpas a las personas cuyas preguntas no han sido respondidas. Luego veremos de hacérselas llegar a la doctora Gallero para que en todo caso responderlas por mail o encontrar la forma de dar respuesta a todo. Consultan si algún estado ha sido sancionado hasta el momento y qué se necesita para formar parte del COPUOS. Bueno, si alguno ha sido sancionado, sí. Hubo un famoso caso en Canadá donde
se cayó un satélite, provocó todo un derrame de cuestiones nucleares y, en fin, una contaminación muy, muy, muy grande. En ese caso hubo toda una negociación. Ese caso lo pueden ver, en algún caso yo después les puedo mandar más la información. No recuerdo si tuvieron que pagar, no quiero decir una cosa por otra, pero algunos millones de dólares tuvieron que pagar, porque obviamente es un daño que abarcó una gran superficie de Canadá y provocó muchos perjuicios. La otra pregunta era para cómo hacer para ser miembro del COPOS. Bueno, el COPOS es una comisión que es de las Naciones Unidas. Es decir, lo que puede hacer el país es hacer una solicitud a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el canal natural, digamos, de conexión con el COPOS, y eso se pondrá a consideración, como siempre, y bueno, la comisión decidirá si lo acepta o no. Si el Estado reúne las condiciones para ser miembro, seguramente lo va a aceptar. No conozco hasta ahora, yo por lo menos no conozco ningún caso de algún Estado que lo hubiesen rechazado de no ser miembro, ¿no? Solo, obviamente, si es un Estado que está realizando actos agresivos en el espacio, que está incumpliendo todas las normativas, obviamente no lo van a aceptar, porque como vimos, lo fundamental es la utilización pacífica del espacio. Pero entiendo que es a través del ministerio hacer la solicitud correspondiente, y allí le pedirán si precisan más información o lo que fuere, pero es el canal natural de comunicación de los estados con la Comisión del Espacio. Perfecto, bueno, con esto cerramos por hoy, así la dejamos descansar a la doctora Gallero. Yo le quiero agradecer nuevamente, doctora, y agradecer a las más de 250 personas que le estuvieron siguiendo por todas las preguntas que hicieron. Les transmito el agradecimiento y el interés de muchísimas de las personas que nos escribían mientras usted hablaba, y nos reencontramos mañana a la misma hora por el mismo link para hablar sobre el derecho espacial frente al desarrollo actual de las actividades espaciales. Así que los dejamos aquí, hasta mañana. Muchas gracias a todos por habernos seguido. Gracias a ustedes y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Florencia. Gusto de saludarles. Chao, Jorge. Gracias por todo. Que tengan feliz día. Igualmente. Muy buenas noches, Centroamérica. Pensamos que es clave en la integración regional. Las compras públicas de medicamentos es un ejemplo muy, muy interesante. La cooperación, sobre todo en momentos de crisis, es muy importante. Y yo creo que esto nos hace sentir muy próximos de los países y de los pueblos, ¿no?, de esta región que trabajan para unirse más. En tiempos de pandemia en el SICA, seguimos buscando y profundizando la relación con socios como España para la recuperación y reactivación de la región, para el acceso a la vacuna y la negociación de insumos médicos. En SICA al aire conoceremos junto a Cristina Gallac, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, muchos de los esfuerzos compartidos y lo que significan en la vida de la gente. ¿De qué va todo esto de la cooperación? ¿Qué tiene que ver con la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas allá afuera? ¿Cuál ha sido el aporte y la contribución de España en los últimos 20 años a la región centroamericana? De todo esto y más conversaremos en SICA al aire. Tenemos entonces una cita el martes 13 de abril a las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Les esperamos.